Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Letreando, Teatreando y algo más con Ligia Álvarez. Hoy quiero conversar sobre una novela latinoamericana que se convirtió en mi novela preferida desde el primer instante en que yo la comencé a leer. Apenas estaba en la adolescencia cuando la leí. La leí por primera vez porque después la seguí leyendo en diferentes etapas de mi vida. Me refiero a 100 años de soledad. ¿Y saben por qué? Me han entrado esas ganas o aspiraciones de hablar en mi canal sobre esa novela. Porque, en primer lugar, por lo que les acabo de decir, es mi novela preferida de todos los tiempos. Y en segundo lugar, porque hace poco se estrenó en la plataforma Netflix, se estrenó la versión cinematográfica o más bien en serie de 100 años de soledad. Gabriel García Márquez siempre se negó a que su novela fuera llevada a película o a serie, pero finalmente ya la tenemos. Ya tenemos los primeros 8 capítulos, o mejor dicho, episodios. Sus hijos así lo decidieron y él al final de su vida él cedió un poco, pero él tenía ciertas, digamos que condiciones. Creo que una de las condiciones era que se llevara a cabo la filmación en Colombia y eso es lo que se está haciendo, lo que se ha hecho. Lo que vimos en los primeros 8 capítulos, porque son 16 episodios y hasta ahora yo particularmente solamente he visto 8 porque, claro, es que solamente 8 capítulos o episodios están disponibles. 100 años de soledad se puede dividir en 20 partes, en 20 capítulos, aunque Gabriel García Márquez no colocó número, ni nombre, ni título, pues a cada una de estas divisiones de la novela. Yo voy a hablar de capítulos porque para mí es más fácil dividirla de esa manera, aunque ya de por sí la novela está dividida, lo único que no dice capítulo 1, capítulo 2, etc. Bien, la novela 100 años de soledad comienza con la narración de un evento muy importante para uno de los personajes. Uno de los personajes es el coronel Aureliano Buendía, que es el primer ser humano nacido en Macondo, hijo de Úrsula Iguarán y de José Arcadio Buendía. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Así comienza esta novela y es la introducción que hace el narrador en tercera persona omnisciente para conducirnos hacia los inicios de Macondo. Macondo, habitado por muy pocas personas, por pocas familias, todos jóvenes, y que las paredes de las casas eran de barro y el techo de caña brava. El coronel Aureliano Buendía se encuentra cuando recuerda, cuando su mente se traslada a su niñez, cuando él tenía muy pocos años, al Macondo incipiente, el Macondo que está comenzando. Y recuerda muy especialmente el momento en que su padre los llevó tanto a él como a José Arcadio, su hermano mayor, a conocer el hielo.
Y este evento es muy importante porque tiene que ver con la visita de los gitanos, quienes introducen en Macondo una serie de inventos y de novedades que por supuesto sus habitantes desconocían. El hielo, por ejemplo. Todas estas novedades hacen que el personaje, el fundador de Macondo, cambie, modifique su personalidad. José Arcadio Buendía antes era un hombre muy preocupado por las tareas domésticas, por las tareas comunitarias. Era como especie de un patriarca juvenil. Tenía mucha iniciativa, ayudaba a todos, pero cuando él descubrió ese mundo que los gitanos mostraron, comenzó a cambiar su personalidad. También fue el contacto que tuvo con el gitano más relevante, que es Melquíades, en esta novela. Melquíades se hizo muy amigo de él y ejerció una influencia decisiva en José Arcadio Buendía. Algunos de los inventos fueron, además del hielo, tenemos que nombrar también al imán, el catalejo y la lupa. Con el imán, los gitanos hicieron una demostración que dejó a todos los habitantes del pueblo y muy especialmente a José Arcadio Buendía sorprendidos, porque pudieron atraer y sacar de sus escondites hasta objetos metálicos perdidos. Así que salieron a relucir ollas, sartenes y todo tipo de objetos que hasta estaban olvidados. Y fue entonces cuando José Arcadio Buendía dijo: con este invento, con el imán, se puede desentrañar el oro de la tierra. Melquíades le dijo: un momentico, para eso no sirve. Pero José Arcadio no le hizo caso y se empeñó en tenerlo, y para eso tomó unas monedas antiguas de Úrsula que su padre había ahorrado durante toda su vida no solo para el imán, sino para los demás inventos, pero especialmente el imán. Al principio, sin hacerle caso a lo que había dicho Melquíades, sirvió para que él se impulsara a reunir un grupo de hombres, así cual Quijote de la Mancha con Sancho Panza. José Arcadio Buendía se llevó a ese grupo de hombres que creía en todos los delirios de José Arcadio, así como Don Quijote hablaba de todas las cosas maravillosas que encontrarían en el camino y en las aventuras. Sedujo a Sancho Panza. Asimismo, José Arcadio sedujo a estos hombres que lo siguieron para desentrañar el oro. Ese era el objetivo, desentrañar oro. Pero lamentablemente después de un tiempo no lograron nada. O mejor dicho, sí lograron algo, lograron desentrañar. Es decir, lo único que lograron desentrañar fue una armadura del siglo XV, en cuyo interior había un cadáver calcificado con un relicario en donde estaba un rizo de mujer. Así que esta empresa fracasó. Sin embargo, este fracaso no hizo que él desistiera.
Así que cuando descubrió el catalejo, a través de una demostración que hicieron los gitanos, parando a una gitana al principio de la feria, y que se podía ver al final de la carpa de la feria al alcance de la mano. Fue cuando Melquíades dijo: dentro de poco ya no existirán las distancias. Y esto fue algo tan maravilloso que sonó en los oídos de José Arcadio. Pensó que había tantos avances, tantos inventos, y ellos estaban tan lejos de todas esas invenciones. Y con la lupa sucedió algo interesante también. Los gitanos hicieron una demostración con la lupa. Colocaron un montón de hierba seca y a través del reflejo, colocando la lupa, y a través del reflejo del sol, se incendió ese montón de hierba. Y fue entonces cuando José Arcadio pensó que ese invento podía ser utilizado como arma de guerra. De nuevo pagó lo que pidió Melquíades por esas herramientas. Y comenzó entonces sus experimentos, comenzó a pensar y a pensar qué podía o cómo podía explicar en un manual todo lo que se podía lograr con la lupa. Terminó un manual muy didáctico, como todos los manuales, indicando con lujo de detalles cómo debía ser utilizado. Ahora el siguiente paso era que ese manual llegara a manos del gobierno. Así que fue la tarea de un mensajero quien llevó ese manual, y José Arcadio Buendía se quedó mucho tiempo esperando la respuesta del gobierno, pero jamás llegó. Y aquí veo intertextualidad con la novela breve del mismo autor, de Gabriel García Márquez. El coronel no tiene quien le escriba, quien pasó parte de su vida, gran parte de su vida, esperando una carta en la cual se le informaba que recibiría la pensión que merecía. Asimismo, o algo parecido o similar sucedió con José Arcadio. Después de elaborar aquel manual para que el gobierno pudiera emplear la lupa como arma de guerra, esa respuesta nunca llegó. Sin embargo, Melquíades, ante el fracaso de su iniciativa, le devolvió el dinero antiguo. Así demostró su honradez. Además, le obsequió unos mapas portugueses y varios instrumentos de navegación. Fue entonces cuando José Arcadio Buendía pensó, o mejor dicho, volvió a pensar, que Macondo estaba muy lejos de la civilización y que tenían que buscar una ruta que los llevara a ese mundo civilizado que él anhelaba conocer y ser parte también de él. Fue entonces cuando se fue de nuevo con un grupo de hombres a buscar esa ruta. Pero ¿saben algo? No la consiguió. Sin embargo, encontró algo que no había estado buscando en ese momento: el mar. Primero se encontraron con un galeón español, y fue entonces cuando él pensó: el mar debe estar cerca. Pero realmente no estaba cerca. Tuvieron que caminar muchos kilómetros para poder llegar al mar. Y entonces a José Arcadio Buendía se le ocurrió que
Macondo tenía que estar cerca del mar. Y habló con Úrsula cuando llegó de la expedición y le dijo que se tenían que mudar, el pueblo Macondo a las cercanías del mar. Úrsula le dijo: no, señor, yo de aquí no me voy, porque aquí tuvimos un hijo. A lo que contestó José Arcadio: pero no hemos tenido un muerto, no tenemos a nadie enterrado y no somos de ningún lugar hasta no tener a un familiar enterrado. Y Úrsula respondió: si es necesario que yo me muera, me muero, pero de aquí no me voy. Instó a José Arcadio Buendía que prestara más atención a los niños, porque José Arcadio ya tenía 14 años y Aureliano 6, y andaban realengos por allí. Fue en ese momento cuando José Arcadio decidió ocuparse de los niños y los llevó a conocer el hielo. Y es aquí donde culmina este primer capítulo. Fíjense algo, culmina donde comenzó. Y aquí comienza ese ciclo circular de la novela. Todo termina donde comienza. Y este es el primer capítulo, un resumen breve y bastante apretado, pero poco a poco seguiré hablando de otros capítulos en los siguientes videos. Gracias, muy amables por su atención, y nos vemos en otro video.